Yo estudié desde kinder hasta prepa en la Tarbut y después en la UAM de Azcapotzalco estudié diseño gráfico. Me titulé en 1984. Trabajé mucho en gráfico, trabajaba de freelance, así, diseñaba mucho logotipos y páginas para revistas. Y después tuve un taller de estampado de ropa en serigrafía. Me fascina la serigrafía, entonces puse un taller e imprimíamos mucha ropa. No, me iba muy bien, pero decidí venderlo porque no me podía embarazar y esto es muy tóxico, entonces decidí venderlo, lo vendí y al mismo tiempo vendía obra de pintores porque mi tesina para titularme la hice en el Museo de Arte Moderno. Entonces entrevistaba yo mucho a Jan Hendrix, a Magali Lara, a Luis López Loza. Entonces empecé a mover la obra de ellos, también vendía obra de ellos, ¿no? Y después, en 1980, bueno, yo bailaba en Anahnu Beatem, bailé 10 años allí, entré en el 80 a bailar, y en 1984, desgraciadamente, Carlos Halpert murió. Muy joven, tenía 39 años. Y unos días antes le había pedido a mi marido que si él podría ser su subdirector porque él se sentía muy cansado. Y Mac le dijo que sí. Y unos días después de eso le dio un infarto masivo a las coronarias y murió. Y entonces nosotros decidimos no irnos de Alía en 1985, nos quedamos. Esto era diciembre del 84 y nos quedamos en México y Max se quedó con Anahnu Beatem como director general de Anahnu Beatem 18 años. Y y necesitaba quien hiciera vestuario porque el que hacía el vestuario era Carlos y me dijo, pues órale tú. Y, y pues me lancé y me di cuenta que tenía talento para el vestuario. Empecé haciendo vestuario para Anahnu Beatem y para algunos otros grupos que ya había como empezado a hacer en años anteriores. Para Yahad de la Keilah Ashkenazi, que el coreógrafo en ese momento era Uzi Mizrahi. Y para Kike Karchmer empecé a diseñar para la Yiddish, creo, o la Naye, la Yiddish era. Y al principio no les cobraba, porque yo decía que no podía cobrar algo que no sabía hacer. Y poco a poco me fui dando cuenta que tenía capacidad para escoger telas con diferentes tipos de caídas y diferentes estampados. Y que se me daba fácil entender cómo se iba a ver la tela moviéndose iluminada en un escenario. Y todo esto primero fue en el Festival Aviv. En 1994, la maestra Nelly Japey fue jurado en el Aviv. Ella había sido fundadora de la Compañía Nacional de Danza y después directora de la Compañía Nacional de Danza. Y en ese momento tenía un proyecto que se llamó Esquina Bajan. Y en el 94, en marzo, ella vio mi trabajo en el festival, le gustó muchísimo y me invitó a vestir Esquina Bajan. Eran 50 y tantos vestuarios o 60 y tantos, muchísimo vestuario, de los años 30 y 40 en la Ciudad de México. Fue un éxito la puesta en escena con la Compañía Nacional de Danza, que es un poco entre comedia musical y, y no sé, como Esquina Bajan es una obra de danza con bailarines de formación clásica, pero que va desde el jazz hasta la comedia musical, pasando por el clásico, o sea, es una cosa preciosa que representó a México en muchos foros internacionales, porque es 100% mexicano, es una puesta en escena 100% mexicana. El escenógrafo, que en paz descanse, era Carlos Trejo, la diseñadora de vestuario yo, y la coreógrafa Nelly Japey. De allí le hice otras 12 producciones de danza a la Compañía Nacional de Danza y de ahí me jalaron también para la Compañía Nacional de Teatro. Pero antes me dio trabajo Alberto Lomnitz con su compañía de gente sorda y muda.
que se llama Seña y Verbo, que hasta la fecha existe la compañía. Porque yo, cuando me quedaba sin trabajo del festival, me ponía a buscar a quién le diseñaba. Y entonces yo busqué quienes se habían sacado becas del FONCA entonces. Y Alberto era uno de ellos. Y entonces yo le hablé a todos los que habían sacado becas. Y en ese momento me dio trabajo. En ese momento la diseñadora que le iba a hacer lo de Seña y Verbo no podía. Y entonces me lo dio a mí, ¿no? Y así empecé, le diseñé al maestro Mendoza, que en paz descanse, a Héctor Mendoza, le diseñé de la naturaleza de los espíritus y le diseñé el burlador de Tirso. Es que aquí tengo las plaquitas de las 100 representaciones. En esa época en los 90, diseñé para la Compañía Nacional de Danza, para la Compañía Nacional de Teatro, diseñé para Martina Costa, para el maestro Mendoza, para Rosenda Monteros, para Jonah Weisberg, para Enrique Singer, para mucha gente, ¿no? Y al mismo tiempo hacía danza y el Festival Aviv. Pero en el 98 me quedé embarazada de mi tercer hijo y el embarazo me mandó a la cama, entonces dije esto es demasiado y dejé el teatro. Y me dediqué solo a danza más de 10 años, después empecé con ópera y la verdad es que yo diseño el Festival Aviv porque me da muchísimo gusto y mucho placer. Es como mi casa, me siento tranquila, me siento a gusto, la gente confía en mí y por eso no dejo de diseñar el Festival Aviv a pesar de que tengo tanto trabajo afuera de la comunidad, ¿no? Después de que mis hijos crecieron, sí he regresado al teatro. Últimamente he hecho mucho teatro. Hice una preciosidad que se llama El Hilador, que estrenamos primero en 2016 en inglés. En inglés se llama The Orb Weaver. Lo escribió Paula Celaya Cervantes y se fue a Canadá, escogido dentro de las obras para un festival que se llama Fringe. Se fueron a Vancouver y tuvimos mucho éxito. Se ganaron el premio del público y el premio de la crítica. Y allí son 3 vestuarios nada más. Allí mi vestuario de la muerte era una cosa como muy futurista, estructurado, con unas flores blancas sobre la gran capa de la muerte, ¿no? Cuando regresan ellos a México, bueno, desde Vancouver me avisan que tuvieron que cortar un pedazo de la gran cola de la muerte porque no cabían en el escenario, ¿no? Y ya en México se ganan un anfiteatro y entonces me piden que yo rediseñe a la muerte. Y la rediseño. Y estuvo increíble porque el nuevo diseño de la muerte es mucho más misteriosa y es como una muerte que va recogiendo almas en el camino, entonces como que tiene pedazos de cosas colgados y pedazos de telas por todos lados. Es un actor que no habla, que actuó Marcos Rados y y tiene como una gran cabeza cubierta y baila con la cosa esta grandotota y nos fue muy bien. Nos ganamos el premio de cartelera de teatro con el iluminador, el escenógrafo y yo. El escenógrafo es Sergio Villegas y el iluminador es Matías Gorlero. Y después a mí me nominaron por este vestuario para los premios de los críticos de prensa, a los críticos y periodistas de Teatro de México, ¿no? La verdad fue una delicia trabajar en esa puesta en escena. La produjo 11 Producciones de Jimena Saltiel. Y después de esto he hecho más teatro y he hecho mucha ópera. Lo último que hice el año pasado de ópera, bueno, este año,
En mayo fue para la Compañía Nacional de Ópera, para Ópera de Bellas Artes. Vestí Sal si puedes de Daniel Catán. Fue una producción muy grande, 110 vestuarios. 100 vestuarios eran totalmente diferentes, es de los años 30. Nos quedó bien bonita la ópera. Y después, bueno, hice la Macabea. Y ahora tuvimos una temporada de Anahnu Beatem en el Teatro de la Danza. Anahnu Beatem dentro de 2 años va a cumplir 50 años, entonces andamos planeando algo muy grande. Y afortunadamente he podido vestir a Anahnu Beatem los últimos 30 años, desde el 85. Y es un gran placer para mí diseñar tanto para el Festival Aviv como para Anahnu Beatem, porque me da la oportunidad de ver muchas cosas mías en escena. Entonces a mí me da mucho crecimiento. Yo realmente soy autodidacta en esto del vestuario. Y cuando empecé en los 80s, lo que hacía era empezar a buscar desde carátulas de discos, de acetatos, revistas, irme a museos y buscar, no sé, si tenía que vestir una obra de Hamlet, pues me iba a obra del siglo XVII y buscaba información, ¿no? Y trataba de encontrar telas que me dieran esa caída y ese tipo de ropa. Y así me formé, me fui formando buscando cómo resolver, ¿no? Cómo resolver lo que me caía en las manos. Y en el Festival Aviv y con Anahnu Beatem lo que tengo es la oportunidad de ver cosas muy diferentes, porque cada coreógrafo me pide diferentes cosas, entonces no se parecen entre ellas. Y puedo ver cómo se mueve la tela, o sea, me da muchísima información de cómo, yo resuelvo de una manera y entonces me manda información de regreso de cómo se ve una tela en escena, cómo se mueve, cómo todo, ¿no? Y eso pues me ha dado un gran acervo de conocimiento en cuanto a cómo las telas regresan la luz al espectador y depende cómo las iluminen, y esto es una riqueza increíble, ¿no? La verdad es que yo me siento muy agradecida con Dios, muy, por esta oportunidad, porque me dio la oportunidad de darme cuenta que podía y que tenía la capacidad y el talento de hacerlo. Yo siento que es mi socio y que siempre que se me aparece un nuevo proyecto, él está ahí cerquita y me ayuda y así, ¿no? Por otro lado, mi familia siempre ha confiado en mí. Mac, mi esposo, mi compañero, desde hace 37 años, siempre me ha apoyado, siempre, si de repente me tengo que ir de México a trabajar, por ejemplo, vestí un proyecto en Winnipeg y me tuve que ir, o me tuve que ir también a León a vestir una zarzuela, o al Cervantino, también me he ido varias veces. Siempre me ha apoyado en todo. Él mantiene la casa y yo puedo dedicarme al vestuario, ¿no? Yo estudié diseño gráfico y el gráfico sí me dio como una base muy fuerte para poder diseñar, porque además yo estudié en la UAM y la UAM empezaba en los 80s su facultad de diseño, tanto de arquitectura como de diseño industrial y gráfico. Y entonces tenían conceptos muy novedosos en cuanto a la composición, al color, a la manera de estructurar un diseño. Y eso a mí me formó muy fuerte para poder diseñar para un escenario. Yo incluso siento que muchos de mis diseños tienen reminiscencias de lo gráfico que yo hacía. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una pequeña línea amarilla en una falda roja o en una falda negra que una gran línea, ¿no? O una gran línea de estampado en una falda es diferente a una línea pequeñita. Y todo eso como que lo aprendí en el gráfico. Y sí, después soy autodidacta, ¿no? Ahora es mucho más fácil porque en internet uno googlea lo que sea o lo busca en Pinterest y aparece de inmediato un montón de información, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que hice un kurdo para el Festival Aviv, lo único que teníamos era la imagen de una mujer del pecho para arriba cargando un bebé, y lo único que se veía era parte de su atuendo y el sombrero.
Y de allí fui como armando, porque no teníamos acceso a tanta información visual, ¿no? Cómo eran los trajes, cómo, ¿no? Y entonces iba yo armando pedacitos y diseñando lo demás, ¿no? O, por ejemplo, la primera vez que hice un marroquí, yo veía las fotos de las mujeres marroquíes con muchísima tela en la ropa y yo decía, no puedo ponerle tanta tela a las bailarinas porque pierdo la figura de las bailarinas, tengo como que darles más su forma. Y entonces allí, por ejemplo, me inventé un poco, me di la licencia de modificar los auténticos trajes marroquíes y en lugar de dejar tanta tela, ceñírselos a la cintura y las faldas armarlas más como israelíes, sin pliegues. Yo sé que esto no es totalmente irme a lo que es el traje marroquí, pero eso me permite tener mejores figuras en el escenario de mis bailarinas, ¿no? Y todo esto también fui aprendiendo cómo alargar una figura, cómo estilizarla, cómo hacerla más dinámica, cómo hacer que se vea más ágil. El tipo de tela me ayuda, ¿no? Pero fui como aprendiendo cómo alargar figuras o cómo, ¿no? Cómo modificarlas. Uh-huh. Me dijiste que fuiste candidata a un premio. Uh-huh. ¿Has recibido premios? Sí. En 1993 me dieron el Carlos Halpert, a lo más relevante del Festival Aviv. Y de allí, pues no he tenido muchos. Me dieron el de cartelera de teatro, que se lo escoge el público que va a muchísimas obras de teatro en el año. Esto fue en 2018. Y de allí me nominaron los críticos de prensa y de teatro, los críticos y periodistas de teatro. Me nominaron por el vestuario del Hilador, no me lo gané, pero la verdad fue una experiencia muy, muy rica estar nominada, ¿no? La verdad es que uno no trabaja por ganarse premios, pero si se gana premios, pues es muy, muy alentador, ¿no? Digamos. Uh-huh. Bueno, y la verdad fue increíble poder vestir la inauguración de la Maccabiá. Para la Maccabiá, el Deportivo Israelita armó equipos de gente que funcionaron de maravilla, tanto en el transporte y en toda la logística. Y asimismo, Roberto Salomón hizo todo el armado de todos los eventos que no eran deportivos. Así planearon diferentes cosas, entre ellas la inauguración. Y en la inauguración a mí me explicaron, David Ati, el director de escena de la inauguración, bueno, el director de toda la inauguración y Mac, el productor, Roberto Salomón, me explicaron de qué iba, cómo estaba armado el espectáculo. Y entonces yo empecé a dibujar y a trabajar con los videos que ellos estaban haciendo. Entonces los trajes están inspirados tanto en los videos como en lo que pasaba atrás en el video, lo replicamos en las telas que se usaron en los trajes. Mandamos a imprimir pedazos del video que se le bordaron a los trajes mexicanos, por ejemplo, y los trajes de los directores de orquesta de la primera parte, esos surgieron de la Merkabah. La Merkabah es la imagen esta de la estrella de David, como que se refracta y se vuelve de diferentes colores. Yo la usé para diseñar la tela del vestuario de los directores de orquesta. Te voy a mandar dibujos y fotos. Y por primera vez mandé imprimir las telas diseñadas por mí para los trajes. Entonces, por un lado fue el reto de vestir tanto vestuario para un solo espectáculo. Entonces iba dividido como en partes. Teníamos la parte de los directores, que es esta tela que yo diseñé y mandé imprimir, y se hicieron los fracs de los directores. Y después, y cada director era de un color de la Merkabah, de la estrella. Y después
teníamos las notas musicales, que eran estas niñas con los grandes vestidos blancos, con una como nota musical negra estilizada en la espalda. Y ese era el primer cuadro. El segundo cuadro eran 150 bailarines de las academias del Deportivo Israelita y de Punto CDI. Y aquí estos 150 bailarines los dividieron también Ariel Alifas y Fede Borenstein, los dividieron en 6 grupos por color. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, lo que yo hice fue diseñar un traje que se hizo en 6 colores diferentes. Ahí era una locura porque cada color tenía 4 diferentes colores. Por ejemplo, el verde tenía 4 verdes, el azul 4 azules. Entonces, así por 6. Fue una locura escoger las telas y que además nos alcanzara el presupuesto para esto, ¿no? Y de allí teníamos a los trajes mexicanos, que son estos trajes gigantescos, que son mis versiones estilizadas de una tehuana, de un traje chapaneco, de un traje de una china poblana. Son como mis versiones estilizadas como si fuera para una pasarela, pero inspiradas en el folclore mexicano. Hay un huichol también y hay un quetzal también. Y lo que desarrollé fue cómo hacer como muy grande este folclore y cómo hacerlo muy contemporáneo y muy estilizado. Y ahí fue donde usé otros pedazos de tela que mandamos imprimir, que eran réplicas de pedazos de lo que estaba pasando en el video al mismo tiempo. Después entraba Nahnu Beatem, que eran también como trajes de deportes inspirados en la Merkabah, en la estrella como defractada. Y finalmente el grupo de Ethnofit, que allí lo que hice fue escoger ropa de ellas, porque ya el presupuesto no nos daba para producir para 100 personas más vestuario. Y la verdad es que creo que todo quedó muy lindo. Mi equipo de trabajo fue maravilloso, el que yo formé para la Maccabiá. Mis realizadores son increíbles. Soy muy afortunada de tener gente que realiza tanto para teatro, ópera y danza de una manera increíble para los escenarios. Pues Linda, Gracias a Enlace Judío. Gracias.